vamos a iniciar la actividad, me parece que sería la número 7, ¿ya? Perdón, la sesión 8 del curso de auditorías energéticas, ¿ya? Entonces, con las novedades de que la primera novedad es la siguiente, ¿no? Es que hoy día rige ya, como ya no falta grupos para poder, grupos pendientes para prácticas, entonces desde hoy día corre la práctica y tienen una semana para concluirlo, ¿ya? Una semana para concluirlo o los 7 días de rigor. Y para la próxima semana, que es la primera semana de enero, me parece que es el jueves, vamos a programar jueves y viernes, vamos a programar visitas, o de repente la segunda semana de enero, visitas a la planta piloto, ¿ah? En la planta piloto tenemos una planta de vapor con GLP, y vamos a entrar por grupos reducidos, ¿ya? Entonces conversé con el encargado de la planta piloto, entonces ya me dio luz verde, entonces lo voy a formalizar y con usted. Entonces, vamos a programar esas actividades, ¿ya? Para poder suplir un poco el déficit de visitas a empresas. Conversé con varias empresas, así de amigos, es un poquito imposible, ¿no? Porque me dijeron, es un poquito complicado porque hay trabajadores de la empresa que son, bueno, tienen 60 años, 65 años, ¿no? Entonces, es peligroso para ellos. Y lo otro es que si hubiese, en una vez me dijeron, no solamente te pedirían las 2 vacunas, ¿no? Sino te pedirían también la prueba COVID, ¿no? Y eso es un poquito imposible, ¿no? Entonces, para evitar eso, entonces, he coordinado con el ingeniero Pedro Ayala de la planta piloto. Ellos tienen un caldero con GLP, ya que está operativo, y entonces en grupos reducidos iríamos ahí a hacer la práctica, ¿ya? Con todos los rigores, con todas las condiciones de seguridad. Listo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Con algún curso han coordinado ya todavía? Zabaleta. Ni sí ni no. ¿Han coordinado con algún docente para alguna práctica? No, profesor, todavía no. Ya. Ya, bueno, así está la situación ahorita, es un poquito complicado, ¿no? Pero vamos a ver, pues, lo de la planta piloto ya es un hecho, ¿ya? No hay que tener lo otro va a ser el problema. ¿Ustedes han ido a plantas de hielo? Otra pregunta que les hago. ¿Han llegado a ir a plantas de hielo? A esas plantas donde hay una piscina de agua salada y se produce hielo en bloque. No, profesor. ¿Ah? ¿Tampoco? Ya. Entonces, vamos a ver si podemos tener acceso a una de ellas por lo menos, ¿ya? Pero por lo pronto, lo de los calderos de la planta de piloto, no es el caldero viejo, ¿eh? Es un caldero nuevo. Ya, lo único que está es vertical. Ya, entonces, estamos acá. Tenemos entonces hoy día auditorías energéticas en sistema de distribución de vapor y condensado. Entonces, teniendo nosotros ya la premisa de que... ¿Qué le pasó a esto? Dios mío. ¿Se ha plantado? ¿Se ve o no se ve? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Entonces, teniendo esa premisa de que ustedes ya llevaron la parte teórica con el profesor de plantas consumidoras de energía, ya conoces que es un caldero cotubular, que es un DHIP. Entonces, vamos a ver la parte de distribución de vapor y condensado. ¿También ya lo vieron o todavía? Sean sinceros. Ni sí ni no dicen ustedes, ¿no? Ya. A ver, ¿lo han visto también este tema? ¿Han visto este tema? Tampoco. Ay, Dios mío. Bueno, veamos entonces, veamos entonces. Ahora lo que tenemos aquí es lo siguiente, ¿ya? Las auditorías energéticas
relacionadas a los sistemas de distribución de vapor y condensados se enfocan en dos aspectos, ¿ya? En dos aspectos. Nosotros sabemos que en una planta consumidora de energía, el vapor, ¿qué tipo de vapor es? ¿Saturado o sobrecalentado? A ver, ¿qué me dice Cueva? Cueva. El vapor que fluye en las plantas consumidoras de energía es vapor saturado o sobrecalentado. Y sí y no. A ver, ¿quién? Ay, Dios mío. Cueva. Sí hay Cueva, ¿no? ¿O quién quiere opinar? Saturado. Saturado, ¿verdad? Es saturado, ¿ya? El vapor que se suministra en una planta consumidora de energía es saturado. En cambio, en una planta generadora de potencia o central termoeléctrica con ciclo Rankine, ahí el vapor es sobrecalentado, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entonces, cualquier empresa pesquera, textil, cementera, de productos lácteos, hospitales, todo es vapor saturado a baja presión. Entonces, una auditoría energética en sistemas de distribución de vapor se enfoca en lo siguiente: en el aprovechamiento del calor sensible residual y en la utilización eficiente de la energía secundaria y terciaria disponible. ¿Ya? Ahora vamos a ver a qué está referido como el calor sensible residual y la utilización eficiente de la energía secundaria y energía terciaria disponible. Cuando decimos energía primaria, nos estamos refiriendo, cuando hablamos de plantas consumidoras de energía, nos referimos al combustible. El combustible que se utiliza en un caldero, ¿sí?, multiplicado por su poder calorífico, genera un flujo de energía entrante en caldero, ¿no? A eso se conoce como flujo de energía primaria. En el caldero, como se produce vapor, entonces el vapor es una energía secundaria, ¿ya? Y de ahí vamos a ver que ese vapor se puede convertir o por lo menos aprovechar una parte de eso cuando ya ha cedido su calor latente. Entonces la idea de las auditorías energéticas del sistema de distribución de vapor y condensado es que una vez que el vapor ya ha sido utilizado, ¿sí?, en los puntos de consumo, como tiene una determinada temperatura, ¿no? Como tiene temperatura, entonces hay que aprovechar esa temperatura de alguna manera para poder calentar, ¿no?, o un proceso que requiera vapor a baja temperatura, ¿ya? Vamos a ver que por ahí aparecen los términos energía terciaria, energía cuaternaria y hasta energía quinaria, ¿no? Entonces, el aprovechamiento del calor sensible residual y el uso eficiente de la energía secundaria y terciaria nos va a permitir ahorrar combustible como recurso energético primario. Nos va a permitir reducir los costos de la facturación de consumo de combustibles y de alguna manera reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? Desde el punto de vista de la auditoría. Es por eso importantísimo que tengamos que hacer una visita, ¿ya? Y con esto vamos a identificar la dinámica del consumo de energía térmica, vamos a optimizar los indicadores de desempeño energético a partir de propuestas de uso eficiente de la energía y de cambio tecnológico, ¿ya? Entonces la auditoría energética no solamente se le hace al caldero, sino también se le hace a la red de distribución que lleva el vapor desde el caldero a los puntos de consumo. Y una vez que el vapor cede su calor latente en los equipos, entonces, como tiene temperatura y se ha convertido en condensado, ese condensado hay que recuperarlo, retornarlo hacia el caldero para volver a utilizar esa agua. Entonces, pero como tiene temperatura, hay que ver la manera de cómo aprovecharlo, ¿ya? Esa es la finalidad de este tópico que vamos a ver esta semana.
Ya, entonces mira, si nosotros vemos acá, acá tenemos, por ejemplo, no sé si se puede observar, en esta figura, acá tenemos vapor, ¿no? El vapor ingresa, este es un intercambiador de calor, ¿ya? No sé si alguno, me parece que no lo han visto, pero de repente en la planta piloto lo vamos a ver. Es un intercambiador de calor de placas, ¿ya? O cualquier intercambiador de calor. Entonces, ese equipo intercambiador de calor, ¿no? Que es un equipo de proceso, recibe el vapor entra saturado, ¿no? Acá entremos por las tuberías verdes debe ingresar un fluido que se va a calentar, o no sé qué proceso va a tener, y entonces, de alguna manera, va a tener un proceso. Entonces, el vapor, al pasar por este intercambiador de calor, va a ceder su calor latente, pero su calor latente, sí es cierto, y va a salir como condensado. Al salir como condensado, o líquido saturado, y como el vapor tiene un costo, porque se utiliza combustible, se utiliza aditivos químicos, se le da mantenimiento al caldero, entonces el agua del caldero tiene un precio, entonces no se puede enviarlo al desagüe. Lo que hay que hacer es recuperarlo, ¿ya? Es recuperarlo. Al recuperarlo, entonces el condensado va a ir por acá, ¿sí? Va a ir por aquí, y va a regresar a un depósito, ¿no? A un depósito de condensado, ¿ya? Ese es el sistema mínimo que debe tener una empresa, en la cual el vapor que se utiliza, ¿sí? El vapor que se utiliza, ingresa, cede su calor latente, y al pasar al estado de líquido saturado, entonces lo adecuado es recuperarlo, tener una línea de recuperación, ¿ya? En este caso, de recuperación de condensados. Ahora vemos ahí que los condensados se recuperan siempre en unos tanques cilíndricos llamados desareadores, ¿ya? Desareadores. Acá vemos, bueno, un esquema simple de una recuperación de condensados. Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? El condensado, entonces mire, el condensado, ¿de dónde se obtiene, no? Veamos acá en la parte superior. En la parte superior vamos a ver que el vapor ingresa a los equipos consumidores de calor, entra como vapor saturado a alta presión, dice, ¿no? Ingresa como vapor saturado, y como cede su calor sensible, sale como líquido saturado. Esta es una trampa de vapor, ¿ya? En la cual estos equipos garantizan de que lo único que va a pasar por la trampa de vapor va a ser líquido saturado, ¿ya? Entonces, ese líquido saturado, ven ustedes las flechitas azules, ven las flechitas azules, pasan a un punto de recuperación, no sé si ven acá un tanque, llamado tanque flash, ¿ya? Voy a indicar qué cosa es un tanque flash. El condensado va a entrar aquí, perdón, el condensado va a entrar acá, líquido saturado, y de alguna forma se va a convertir en este tanque, que es un tanque que no tiene otra cosa más que es un recipiente presurizado. Este condensado se va a convertir en vapor, ¿ya? Una técnica que yo les voy a describir, ¿ya? Entonces, el condensado, como tiene presión, entonces se puede recuperar, ay, se puede recuperar y generar vapor flash. Acá tenemos el vapor flash, que es un vapor a baja presión, así le dicen vapor flash, porque este tanque recibe el nombre de tanque flash, ¿ya? Así es un nombre correcto, un tanque flash. Todas las empresas tienen, ¿ya? Todas las empresas tienen, en las cuales el condensado, antes de enviarlo al caldero, al tanque del caldero, al tanque de desaerador del caldero, se le pasa por este depósito, con la finalidad de expandirlo y generar vapor, generar un vapor a baja presión, y se puede ser utilizado para otros equipos consumidores de calor, ¿ya?
Ahí, por ejemplo, vemos, vemos un esquema, ¿ya? Vemos un esquema. ¿Cómo se genera el vapor flash? A ver. Vamos suponiendo, claro que no me ayuda el mouse, no sé qué le ha ocurrido. Miren, en la parte superior está entrando vapor a alta presión, ¿ya? Está entrando vapor a alta presión. Ese vapor a alta presión, supongan que ustedes que está a 6 bar, ¿ya? A 6 bar, vapor saturado a 6 bar. Entonces, cuando entra a 6 bar como vapor saturado, cede su calor latente y al salir del equipo está como líquido saturado a 6 bar. Entonces, como a 6 bar está a una temperatura de aproximadamente 145 o 150 grados centígrados, perdón, sí, más o menos aproximadamente por ahí, entonces tiene temperatura, es agua presurizada caliente, ¿no? Entonces, esa temperatura hay que aprovecharla de alguna manera. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Ese condensado que está saliendo por acá, de color azul, ingresa a un depósito llamado tanque flash, que es un depósito vacío, que se encuentra a una presión mucho menor. Vamos a suponer que se encuentre a una presión de 3 bar, ¿ya? Entonces, entra el líquido saturado a 6 bars, ¿sí? Entra el líquido saturado a 6 bar, entra al depósito que está a 3 bar y se expansiona, bueno, se expansiona y se genera lo que se conoce como vapor flash, a 3 bars, ¿ya? Entonces, ese vapor es el que se utiliza, y vapor a baja presión. Ese vapor flash es conocido como vapor a baja presión y se utiliza en otros equipos. ¿Por qué se genera esto? Por la sencilla razón de que cuando está como líquido saturado, tiene una entalpía muy baja. En cambio, cuando está en estado de vapor saturado, su entalpía es mucho mayor. Por ejemplo, más de 2000 kilojoule kilogramo. Pero si está como líquido saturado, estará entre 500, 550, 600 kilojoule kilogramo. Entonces, la finalidad aquí es provocar a través de un proceso termodinámico de expansión, de que este condensado que está entrando al tanque flash, se separe en dos fases. Una fase de vapor saturado a 3 bar y la parte inferior, como vemos aquí, en la parte inferior, acá, no sé si ven en ese mismo tanque, acá está el mouse. Aquí, ¿ven? Acá está saliendo líquido condensado o líquido saturado a 3 bar. Significa que el vapor saturado a 3 bar va por acá, se aprovecha porque tiene una buena entalpía, y el líquido saturado se envía al tanque desariador. ¿Ya? Así funciona eso. ¿Ya? Porque si lo aprovecháramos como condensado, su entalpía es muy, muy bajita, muy baja, muy baja. Y esto lo vamos a ver en este esquema. Mira, acá tenemos un esquema. El punto 1 es el condensado, ¿ya? El punto 1 es el condensado que está saliendo de los equipos. Acá está. Que se encuentra a una presión mayor, dicen, ¿no? Vamos suponiendo que esté en 6 bar, ¿ya? En 6 bar. Líquido saturado, sobre todo, ¿ya? Líquido saturado, o líquido comprimido, como quieran llamarlo. Entonces, al entrar a un tanque vacío, ¿qué sucede? Al entrar a un tanque vacío, lo que va a ocurrir es, si este está a 6 bars y acá está a 3 bar, entonces se va a expansionar todo ese condensado, porque va a entrar a un depósito que se encuentra a menor presión. Y lo que va a suceder es que ese vapor, ese condensado se va a separar en dos fases. En una fase de líquido saturado a baja presión, que estaría acá, y también en vapor saturado a baja presión, que está aquí, estaría aquí. Este valor de entalpía, este punto que estoy señalando con el mouse, tiene una entalpía mucho mayor que la que tuviese en este punto o en este punto. ¿Ya? Es por eso de que esa es la importancia de generar el vapor flash o vapor a baja presión, que vendría a ser un tipo de energía terciaria, ¿ya? Tipo de energía terciaria. Dice, el vapor flash, ¿qué cosa es? Es un vapor residual
o fuente de energía terciaria, que nos permite reducir el consumo de combustible. ¿Por qué? Porque el agua o el condensado que se está recuperando tiene un costo, ¿sí? Nosotros sabemos de que ese condensado antes ha sido vapor, y antes de ser vapor ha sido agua. Y al utilizar el caldero combustible, entonces ese vapor tiene un precio, ¿no? Es por eso que hay que recuperar todo el calor que se pueda de un condensado. Si no ha sido ensuciado, ¿ah? Eso sí, si no ha sido ensuciado. Con esto se le da un valor agregado al condensado antes de ingresar al desallador. El condensado es un fluido abrasivo, en cambio el vapor flash no. Y bueno, de alguna forma, en la número 6 dice fuente de alto riesgo de accidentes, lo vamos a obviar, ¿sí? La idea, quiero hacer unos ejemplos. ¿Qué beneficios tiene el vapor flash? Nos permite reducir el consumo de combustible. ¿Ya? Lo vamos a hacer con un ejemplo. Reduce las pérdidas del sistema de condensado hasta en un 50%. Reduce la facturación del consumo de combustible, o sea, la facturación, el costo del combustible. Reduce los gases de efecto invernadero. Permite disminuir el costo del vapor y del agua de reposición y el tratamiento químico. Y permite la reducción de efluentes al medio ambiente. Ya, vamos a ver un ejemplo, ya, un tiempo. A ver. Ajá, mira ahí, por ejemplo, tenemos eso. Ya, miren, ve, no sé si se puede observar. Ya. Por ejemplo, tenemos, arriba dice vapor generado en calderos, ¿no? El vapor se va hacia un calentador, ¿sí? El vapor entra como vapor saturado, ingresa al calentador de manera indirecta, o sea, no lo calienta, no, directamente no se mezcla con la materia que va a calentar, sino que de manera indirecta, ¿no? A través de un espacio vacío, una chaqueta, permite el calentamiento del fluido. Entonces, ese vapor saturado sale como condensado o como líquido saturado. Lo normal es enviarlo a través de una tubería aislada, porque tiene temperatura el condensado, y enviarlo al tanque desaerador, ese tanque que estamos viendo ahí, que parece un submarino, ¿ya? Entonces, el agua, el retorno del condensado, mira por dónde está entrando, ¿no? Está entrando, dice, bueno, de color verde, ¿no? Retorno de condensado. Entra todo el condensado de la planta, llega a ese tanque, ya para poder recuperarlo. Pero en el camino siempre hay purgas, hay venteos, hay algún tipo de pérdida. Entonces, si nosotros decimos por continuidad, todo el condensado es recuperado, decimos, no es cierto, porque siempre hay unas pérdidas por el camino, en el trayecto. Entonces, como para esas pérdidas hay que reponerlas, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Todas esas pérdidas de agua cedidas en el camino, ¿no? Perdidas por purgas o por otro tipo de pérdidas, deben reponerse, ¿no? Entonces, justo en el tanque desariador, se mezcla el condensado caliente con el agua de reposición. El agua de reposición se llama esa agua que va a reemplazar a esa agua perdida por purgas, ¿ya? O se le dice también agua de make-up, make-up, ¿ya? Cuando ustedes vean agua de make-up, se refiere al agua de reposición. ¿Ya? El agua de reposición es agua blanda, a 20 grados centígrados, y el condensado viene a más de 100 grados centígrados. Entonces se mezclan los dos, alcanzan una temperatura cercana a los 100 grados centígrados, lo suficiente como para que este tanque desariador, que tiene una abertura en la parte superior, ¿sí? Acá en la parte superior tiene una abertura,
Entonces, el agua, cuando se encuentra a 100 grados centígrados en promedio, tiene esa propiedad de eliminar el oxígeno y el CO2 disuelto en él, ¿ya? Es por eso que es muy importantísimo que el desaerador esté a esa temperatura, ¿ya? A esa temperatura, entonces, todo el oxígeno y el dióxido de carbono disuelto en el agua, en el condensado y en el agua de reposición, a esa temperatura se va a liberar. Se va a liberar y se va a expulsar. ¿Se acuerdan ustedes por qué era importante expulsar el oxígeno y el dióxido de carbono? ¿Se acuerdan? A ver quién me lo dice. A ver qué dice González. ¿Por qué es importante eliminar el oxígeno y el dióxido de carbono del agua? Por la corrosión. Por la corrosión. Perfecto. Lógico, porque si el oxígeno disuelto y el CO2 disuelto ingresan con el agua hacia el caldero, en determinado momento se va a separar dentro del caldero el oxígeno y el oxígeno que tiene el CO2 y va a generar corrosión en las tuberías, en la parte externa de las tuberías del caldero, ¿ya? Es por eso que el desaerador juega un papel muy importante. Permite eliminar el oxígeno y el CO2 y también permite mezclar el condensado caliente y el agua de reposición. Otro dato interesante de los desaeradores, es que debe estar por lo menos a una altura de 10.2 metros de columna de agua. ¿Ese valor les viene en mente en algo? Ese 10.2 metros de columna de agua. ¿Equivalente a cuánto es? Es equivalente a un bar de presión. ¿Ya? Entonces, mira, si nosotros, ese desaerador está ubicado a una altura de más de 10 metros sobre la superficie, significa que cuando ingrese a la bomba de agua, que justo está la parte inferior y no se ve, el agua va a entrar presurizada, ¿ya? El agua va a entrar presurizada a un bar. Significa un bar manométrico, ¿eh? Un bar manométrico que puede ser, lo que significa que puede estar a una temperatura de 100 grados centígrados y en estado líquido. ¿Ya? Esa es la idea del desaerador. La idea del desaerador es aprovechar su altura para que el agua ingrese presurizada al caldero. ¿Ya? Con eso ganamos un plus de temperatura. Porque mira, si este tanque desaerador, como en algunos momentos, ya hace varias décadas tuve la oportunidad de ver que estaban al ras del suelo, era un crimen. Decían, no, ese es mi tanque condensado al ras del suelo. No, esos tanques no pueden estar presurizados, por ejemplo, porque estando a ras del suelo, cercano a los 100 grados centígrados, el agua va a comenzar a cavitar. ¿Ya? Ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle de estos tanques, porque están a esa altura. ¿Ya? Y si está un poquito más alto, es mucho mejor. Entonces, desde el desaerador sale una tubería de 6 pulgadas, perdón, de unos 8 pulgadas, 12 pulgadas, y se conecta a la bomba de agua, y la bomba de agua alimentan de agua, en este caso blanda, a los calderos, ¿no? Ese sería el sistema convencional, ¿ya? Ese es el sistema convencional. Por otro lado, vemos acá otro detalle. Ajá, vamos a ver cómo sería el sistema mejorado. De todas maneras, se va a encontrar ustedes con alguna planta que no tiene tanque flash. Y si no tiene tanque flash, sería bueno de que lo instalen, pues ya, todos lo instalen. Mira, entonces, mira, ustedes veían que no había este tanque flash, no había, ¿no? ¿Sí? De frente, miren cómo iba. Había vapor que iba de los calderos que iba al calentador y había una parte del condensado que iba directo al desaerador, ¿ya?
Eso es. Entonces, la modificación que se hace aquí es la siguiente. De ese condensado que se va hacia el caldero, todo eso que viene a alta presión, lo hacemos ingresar a un depósito llamado flash tank o tanque flash, que es un depósito que no tiene ningún componente dentro. La única característica de este tanque es que se encuentra a una presión mucho menor que la presión del condensado. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Cuando el condensado ingrese a este depósito, se va a expandir porque tiene una presión menor. Entonces, al expandirse se va a separar en dos fases. Una fase en estado de vapor saturado, conocido como vapor flash, y la otra fase en estado de líquido saturado. ¿Ya? Líquido saturado. Entonces, ese líquido saturado a baja presión se envía directo al desariador. Mientras que el vapor flash, como ya alcanzó un nuevo valor de temperatura, se va a aprovechar en el proceso de calentamiento. Mira, con eso estamos prácticamente, el vapor flash está reemplazando aquí, está reemplazando al vapor generado en calderos. ¿Ya? Porque en esa imagen, el calentador utiliza vapor generado en calderos. En cambio acá, el calentador está utilizando un vapor generado de los condensados, ¿no? Ya, un vapor generado de los condensados. Ese vapor flash es un vapor secundario, terciario, un flujo de energía terciaria, y como está en estado de vapor saturado, a baja presión, le va a ceder su calor latente al calentador y se va a convertir en condensado o líquido a baja presión. Y va a ingresar aquí al desariador y se va a mezclar con el condensado a baja presión obtenido en el tanque flash. Va a ingresar al desariador, se va a mezclar con el agua de reposición, agua blanda a 20 grados centígrados, y se va a encontrar a temperaturas más de 100 grados centígrados y el agua se va a eliminar hacia la atmósfera. Y va a seguir el circuito cerrado del agua de alimentación hacia los calderos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta que quisieran haber? ¿Alguna pregunta? Chávez, ¿alguna pregunta? Chávez, ¿no está? Vallejos, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir con respecto a la altura del desariador? Porque está a esa altura de 10 metros. Sí. A 10 metros. Está a esa altura, es 10.2 o 10.8 aproximadamente por ahí. La idea es de que colocar un tanque elevado a esa altura nos da la posibilidad de que tener una columna de presión, o sea, un valor de... no da esa posibilidad de que el agua, ¿no?, que se encuentre a la salida del desariador en la parte inferior va a estar sometido a una presión de un bar manométrico. Significa que va a tener presión. Es muy distinto que entre por ejemplo, a 80 grados, ¿no? Y a 0 de presión manométrica, ¿no? Es muy distinto. En cambio, si tú lo tienes a 100 grados centígrados, ¿no? Y no está el agua presurizada, el agua empieza a cavitar a 100 grados centígrados. Entonces la idea es de que tú puedas en este tanque inclusive tenerlo a 102, 103 grados centígrados. Y eso te va a permitir de que no cavite, te va a permitir de que esa columna de presión, a tal punto que cuando esa agua que se encuentra a 102 grados centígrados, por ejemplo, ingrese a la bomba de agua, va a estar presurizada, ¿sí? Significa que su punto de ebullición va a ser más de 105 grados centígrados aproximadamente, ¿no? Entonces, con tranquilidad tú lo puedes tener el agua a 100 grados, 102 grados centígrados si quieres, ¿no? Con tranquilidad, ¿no?
Esa es la idea de tener el desariador a una determinada altura sobre el piso. Ok, profesor, gracias. Ujú. Un momentito, por favor.
Un momentito, estoy abriendo un archivo. Les voy a enviar un archivo que se llama base 6, ¿ya? Y me culpar un poquito que esté tan lento porque estoy sin mouse y no tengo la suficiente versatilidad para poder mover bien el... Estoy subiendo un archivo que se llama seman base 6, ¿ya? Para poder hacer este cálculo. Ya. Ahí está llegando base 6. Ya, ahí pueden bajarlo, ¿sí? Para poder trabajar, ¿ya? Sobre esa base vamos a trabajar el ejercicio. Un archivo de este tipo ha llegado a su correo, al WhatsApp. ¿Sí llegó o no llegó? Sí, llegó, Sí, profesor. profesor. Ya, vamos a trabajar con con este Excel que lo he creado y lo guardan para los trabajos posteriores que vamos a realizar, ¿ya? Miren, ve. Lo que tenemos aquí es creo que ustedes llevamos el curso de técnica. Ya, tenemos acá el caldero, ¿ya? El caldero. Vamos a hacer un ejercicio rapidísimo nada más sobre esto. Y vamos a ir llenando, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un caldero de... Vamos suponiendo que tenemos vamos a llenar esto. Un enunciado para un caldero de 1000 PHP, determinar sus indicadores de desempeño energético. Si se sabe que genera 12.000 kilogramos hora de vapor saturado a 8 bars, ¿no? A 8 bars.
de presión. Punto, el agua de alimentación ingresa a 100 grados centígrados y 20 bar de presión. Se consume petróleo R500, ¿ya? A un precio de 10 soles el galón. Ya, eso nada más, ¿ya? Copien, por favor. Voy a tratar de ubicar bien este mouse que no me deja trabajar. Ya está. A ver, por favor. Entonces, vamos a tratar de llenar esto lo que podamos. La presión de operación acá es 8 bar, ¿ya? Como vamos a trabajar con presión, en este caso vamos a trabajar con presiones manométricas, ¿ya? Para poder más o menos ver el caso de el caso del vapor saturado, ¿ya? Que vamos a tener que mover, ¿no? El vapor que vamos a tener que generar. Entonces, acá tenemos combustible. No sabemos, vamos dándole una eficiencia del 85%. El flujo másico es 12.000 o 12 toneladas por hora. La presión a la cual se encuentra sería 9 bars. Ya le agregamos siempre 1. ¿Ya? En realidad va a ser 8 más 1. ¿Ya? 9 bar sería la presión absoluta. ¿Ya? La presión absoluta. Entonces, ya, entonces lo que vamos a hallar acá es el flujo de combustible, galón por hora. Galón por hora, ¿ya? Galón por hora. ¿Tienen el software de la vez pasada ustedes o ya lo perdieron? ¿Se acuerdan que teníamos unas tablas de vapor? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Entonces le voy a pedir unos favores. El agua. El agua que va a entrar siempre va a ser la misma, ¿ya? Lo que sale es igual a lo que entra, pero en este caso va a ser en toneladas horas, ¿no? En litros por segundo, ¿ya? Pero por lo menos, si nosotros lo queremos cambiar, ya está. La temperatura es 100 grados y la presión es 91. Ya, acá le vamos a hallar nosotros vapor saturado. Ya está. Kilojoule, kilogramo. Lo que no se puede trabajar con esto. Perdón, esto sería entalpía, ¿ya? Ya está. La entalpía.
pueden dar la entalpía del líquido saturado, del vapor saturado? ¿Cuánto es? A 9 bars. Por favor. 2676, profesor. 2676. 772.1. 2772.1. 672.1. Ya. Y como líquido 700, saturado. profesor. 2000. 700. ¿Qué más? 772.1. Ya está, listo. Y acá le vamos a hallar nosotros la entalpía también, ¿ya? ¿Pueden dar ustedes la entalpía, por favor? ¿Cuánto salió? La entalpía a 21 bar y 100 grados centígrados. $420.6. Ya. Ya está. ¿Ya? Entonces, pueden hallar ustedes lo siguiente, vamos a ver. Vamos entrando primeramente a esto. Lo malo que cada vez que muevo, se mueve toditito. Vamos a intentar. Profesor, Sí. Sí, diga. me parece que a 100 y a 21 mencionó 420.6. ¿Cuánto es? 420.6. Ya, listo. Entonces acá tenemos, mira, dos equipos, ¿ya? Equipo consumidor 1. Tenemos un equipo consumidor 2. Y un equipo consumidor 3. ¿Sí? Acá tenemos el equipo consumidor 1. Acá tenemos el equipo consumidor 2. Y acá tenemos el equipo consumidor 3. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene, a ver, le vamos a dar una masa acá, un flujo másico de M1. Vamos a poner acá 5 toneladas hora. Acá le vamos a dar un M2 de 2 toneladas hora. Y por acá tendríamos un M3. Está el M3. Aquí lo vamos, si es 12, acá sería 5. Cinco toneladas hora. Caramba. Ya está. Ya la presión aquí de este equipo. La presión 1 aquí le vamos a dar, a ver. Presión 1.
7 bars. Acá tenemos una presión 2. Bueno, que esto es a 3 bars. Y acá tenemos una presión 3 a 4 bars, ¿no? 4 bars. Ya, entonces tenemos 13, entonces, lo malo que no puedo ni dibujar si quiere. A ver. Ah, acá estaría, ¿no? Entonces acá tendremos los equipos, ¿sí? Todos los equipos, ¿no? El equipo 1. Ya está. Quedaría de esa forma, ¿ya? Quedaría de esa forma. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿no? Aquí, acá, en cada equipo está entrando como vapor saturado, ¿ya? Está entrando como vapor saturado. Lógico que para que, lo que va a ocurrir en muchos casos es que para que este sea 4 bar, va a tener que ir una válvula de regulación acá, que pase de 7 bar o 8 bar a 4 bar. Y de la misma forma aquí, también tiene que haber lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. Entonces, ponemos las entalpías, ¿sí? Para cada uno de ellos. La entalpía 1, me dicen ustedes, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería la entalpía 1? A ver, ¿me pueden decir? A 7 bar, ¿cuánto es el vapor saturado? ¿No? 2762. 2, 7, 62. Ya. Para la entalpía 2. 2724.7. 2, 7. 24.7. Para la entalpía 3. 2737.6. Lógico que le han aumentado a ustedes le han aumentado la absoluto, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Estos los valores que tenemos ahí son manométricos. ¿Está correcto? Está con valor. Entonces, presión 1 es en realidad 8 bar. ¿Así han sacado la entalpía 1? Ah, no, no. Yo he inyectado 7. Ya. Pásenlo a presiones absolutas. ¿Ya? Entonces, no olvidarse acá
El 8 O- sería 2767. ¿Listo? El Punto otro. 5. El otro. Ahí sería 4, sería el valor el último valor. El 2737 sería de 4. El 27, el primerito. No, no, ese sí está bien. El 3 bar sería 2737.6. ¿Ya? El otro. El de 3. El de 5 bars. Sería 2747.5. 2747.5. Ya está. ¿Ya? Entonces, mira. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que... Ay, ¿qué pasa? Escapó. Ya lo quiero tomar, es este. Ya, este es el que está acá. Ya, entonces lo que tenemos ahí es que acá vamos a tener su entalpía de salida de cada uno de ellos. Su entalpía, vamos a poner, a ver, acá le vamos a 1G con minúscula. Para indicar que es vapor saturado. Ya. Ya, me pueden decir ustedes ahora, por ejemplo, para el equipo 1 sale como líquido saturado. El líquido saturado acá. Acá va a salir como líquido saturado. Ya está. ¿Me pueden indicar ustedes para la presión manométrica de 7 bar cuánto es la entalpía de líquido saturado? Para reemplazar aquí. Ahí. 720.9, profesor. Ya está. Me hacen el mismo favor para el resto. Ahí está. 700, ya, ¿cuánto vale para la presión manométrica de 3 bar? ¿Cuánto vale el líquido saturado? 604.7. Ya está. Ahora para la entalpía de líquido saturado a 4 bar manométrico. 640.1. Ah, casi igualito. No, el de arriba es 604, profesor. Punto 7. Ah, ya, 604.7. Y acá, 640. Punto 1. Ya está. Mira, a ver. Acá, vamos poniéndole acá Q1, ¿ya? Y le ponemos acá Q sub I. Q sub I es el flujo de calor útil que cede el vapor saturado al vapor saturado a cada equipo sub I, ¿ya? O sea, cada equipo los que están aquí. Cada equipo sub I. Cede en este caso, ya está.
Q sub I es el flujo de calor útil que cede el vapor saturado a cada equipo sub I. Entonces vamos a hallar cada Q sub I. Ya. Entonces acá, ¿podemos hallar el valor de Q sub I? Sí. O sea, ¿cuánto de calor está cediendo en este caso? ¿Cuánto de calor está cediendo el vapor saturado al equipo, ¿no? A lo que hay acá dentro del equipo, ¿ya? Entonces eso va a ser igual al producto de la masa que está en toneladas hora, y luego está en kilogramos, ¿no? Lo multiplicamos, ¿qué les parece si lo multiplicamos por 1000 para que sea en kilogramos hora? Y lo multiplicamos por la diferencia de entalpía. Menos... Ya, miren lo que estamos haciendo. La masa la estamos multiplicando por la diferencia de entalpías. Del vapor saturado menos del líquido saturado. ¿Ya? Y eso nos va a quedar en... Las unidades serían kilojoule por hora. Esas son las unidades. Sí, a ver, chequen eso. A ver, ¿está bien lo que quiero hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Multiplicamos la masa, pero la multiplica por la diferencia de entalpía. En este caso, la masa que es 5, la multiplicamos por 1000 para que sea kilogramos por hora. De tal que se elimine con ese denominador de la entalpía que dice kilogramos y nos quede solamente kilojoule hora, ¿ya? Que es el flujo de calor útil que cada equipo cede, ¿ya? Cada equipo cede. Hacemos lo mismo para todos. Q2. Acá sería 2 por 1000 por diferencia de entalpías. A ver. Acá le falta un paréntesis. Ajá, ¿salió eso? ¿Qué dicen? Ya está. Mira, para el equipo 1 se necesita 10.233.000 kilojoule hora. Para el equipo 2 necesitamos 4.265.800 kilojoule hora. Para el equipo 3 necesitaremos la masa multiplicado por 1000 por paréntesis diferencia de entalpía. Para el equipo 3 necesitamos 10.537.000 kilojoule hora. ¿Ya? Ya está. Mira, entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Ya nos ubicamos por acá. Ah, luego de esto, bueno, todos van, los tres van hacia el tanque desariador del caldero. Ajá. Los tres. Ajá. Ya, los tres van hacia el tanque desariador del caldero. Mira, hasta ahí
No sé, ¿están copiando? ¿Han copiado? ¿Más o menos alguna pregunta? Antes de avanzar. Para identificar dónde está la energía primaria y dónde está la energía secundaria. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Ya, nadie quiere preguntar. Entonces, mira. Para ponerle nombre y apellido a todo. El combustible entrante, acá el combustible entrante nosotros le pondríamos, es la energía primaria. Esa es la energía primaria. Visto para una planta consumidora, eso se llama la energía primaria. O el flujo de energía primaria, ¿ya? Flujo de energía primaria. Perdón. Flujo. Ya está. Ese es lo que entra en el quemador, ¿ya? Ese es el flujo de energía primaria. Vamos a poner acá una... indicar que ahí así es. Ahí entra el flujo de energía primaria. Muy bien. ¿En qué se aprovecha el petróleo, el combustible? Se aprovecha para generar ¿qué? Se aprovecha para generar vapor. Entonces el vapor sería flujo de energía secundaria. Ese sería su verdadero nombre. Ya está. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Y como sea, se va hacia el tanque desariador, ya no hay más aprovechamiento. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Veloz. Bueno, porque no va el video, ¿ah? Tiene que estar escribiendo ustedes ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, no hay preguntas ya. Entonces, la modificación de ese sistema, cuando nosotros hacemos una auditoría energética, es que identificamos los puntos calientes, donde hay flujos de calor disponibles. Entonces, nosotros nos damos cuenta acá, este tiene una entalpía, ¿no? Tiene una entalpía y aquí hay una masa de 5 toneladas hora con esta entalpía. Y a esta presión, mira. Está como líquido saturado a 7 bars. Ya este valorcito de acá es 5 toneladas 7 bar, pero con esta entalpía. Rumbo al desariador. En esta línea hay una masa de 2 toneladas a presión de 3 bars y con esta entalpía. Mira, una entalpía muy baja. Y saliendo del equipo 3 tenemos una masa de 5 toneladas a una presión de 4 bars y con una entalpía de 640.1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una evaluación. Entonces, si nosotros detectamos, si no vemos tanque flash, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Ese mismo ejercicio, van a crear una copia, mover o copiar, y le van a poner una copia. ¿Ya? Una copia. Cambiar nombre, y le van a poner ahí modificación. Modificación. Ya, lo vamos a modificar. ¿Cómo vamos a modificar? Vamos a crear un tanque flash. ¿Ya? Ese es lo que vamos a crear. Entonces, miren lo que voy a hacer. Miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Acá lo voy a desaparecer. Lo malo que cada vez que muevo
El mouse se malogra todito. Ya está. Ya está. Correcto. Miren lo que vamos a hacer acá. Como yo identifico que tengo un consumidor bajo, que este consumidor tiene baja presión, y los otros son de alta presión, ¿no? 7 y 4 bar. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Lo siguiente. Entonces voy a hacer, digo lo siguiente, ¿ya? Entonces voy a suponer, ¿no? Al de mayor presión lo voy a tomar, ¿ya? Al de mayor presión voy a tomar y le voy a decir, antes que llegue el desariador, yo voy a generar, voy a colocar un tanque flash. ¿Ya? Un tanque flash que era un tanque vertical. Ya está. Ese tanque flash, ¿a qué presión? Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren. Como yo tengo un condensado que está a 7 bars, y yo detecto acá que este equipo consumidor está a 3 bars, entonces yo me pongo la idea, ¿no? Si este condensado está a 7 bars, ¿por qué no generar vapor flash? Y ese vapor flash utilizarlo aquí, una parte. ¿Ya? Mira lo que vamos a hacer. O sea, yo detecto, ¿no? Lo que he detectado yo es ahí que existe un condensado proveniente del equipo consumidor 1 que se encuentra a 7 bars, 5 toneladas hora. Entonces, yo digo, ¿no? Si este está a 7 bar y yo en el equipo consumidor necesito a 3 bar, voy a ver cuánto de vapor flash puedo generar para poder utilizar un poco lo que yo haya producido en el equipo consumidor 2. ¿Ya? Y es lo que vamos a hacer. Entonces, este acá va a ser nuestro famoso tanque flash. ¿Ya? Este va a ser nuestro tanque flash. De aquí van a salir dos, control C, control V. Uno sale en la parte de arriba, en la parte de abajo. Ya está. Acá voy a generar vapor flash. ¿Sí? El vapor flash lo voy a generar a 3 bars, ¿ya? A 3 bars. Y aquí voy a tener yo líquido saturado a 3 bars. Ya está. ¿Ya? Ahí está. Entonces ahí tengo mi tanque flash. Ojo, hay que acordarnos que esto está a 7 bars y esto está a 3 bars y 3 bars. ¿Ya? Voy a avanzar para acá. Voy a analizar solamente este sistema, ¿ya? Este sistema que está en la parte de arriba. ¿Correcto? Entonces acá voy a poner yo flujo másico de vapor flash, ¿ya? Acá está la presión del vapor flash y aquí va a estar también su entalpía del vapor flash, ¿ya? Ahí está. Y aquí aquí voy a generar yo una masa de condensado a baja presión y voy a generar también, voy a saber que está a una presión baja presión. La presión es baja presión, ¿ya? Y voy a ver su entalpía a baja presión, pero como líquido saturado, ¿ya? Líquido saturado. Entonces, miren lo que vamos a hacer, lo siguiente.
A ver. Ojo que esto se llama, lo que está por aquí es M1, ¿ya? Lo que está entrando por acá es M1, ¿ya? M1, ¿ya? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Lo que está entrando aquí es M1, porque inicialmente ha sido masa 1, ahora es líquido saturado 1. Es lo mismo, por continuidad. Entonces, aplicando continuidad, aplicando la ecuación de continuidad, yo puedo decir lo siguiente. M1 es igual a ¿quién? Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Al flujo de vapor flash más el flujo de condensado a baja presión. ¿Es cierto eso o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todo lo que entra es igual a todo lo que sale? ¿Alguien me puede decir si es sí o es no? Sí. Correcto. ¿Ya? Eso es aplicando la ecuación de continuidad o conservación de la masa. Por otro lado, aplicando la ecuación de conservación de la energía o la ecuación de Bernoulli, que no es otra cosa modificada, la ecuación de conservación de la energía. Me la vamos a poner así mejor porque digo Bernoulli, medio que se hayan confundido. De la energía. Nosotros decimos, la energía que entra es igual a la energía que sale. Entonces, ¿qué es lo que está entrando? Está entrando el flujo másico 1 multiplicado por su entalpía 1 como líquido saturado. Y todo eso es igual a ¿quién? Todo eso es igual a ¿quién? A ver, todo es igual a el flujo másico de vapor flash multiplicado por ¿quién? Por su entalpía de vapor flash. Más el flujo de condensado a baja presión multiplicado por ¿qué? Por su entalpía baja presión en estado de líquido saturado. Ahí está. Ahí está la ecuación. Tenemos dos ecuaciones y vamos a arreglarlo de manera conveniente para que nos salga este valor. ¿Ya? Entonces, mira, a ver. Lo que nosotros queremos conocer es el vapor flash. Eso es lo que queremos saber. El flujo de vapor flash. Entonces, como nos está fastidiando el MCB, el flujo de condensado, sí, porque tenemos dos incógnitas, nosotros podemos decir lo siguiente. El flujo de condensado a baja presión es igual también a el flujo 1 menos el flujo de vapor flash. Ya está. Con eso matamos este valor. Y aquí reemplazamos también. Decimos M1 por E1F es igual a el flujo de vapor flash multiplicado por la entalpía del vapor flash más, ahí sí le aplicamos un paréntesis porque vamos a reemplazar el valor del flujo de condensado de baja presión por esta expresión. M1 menos el flujo de vapor flash. Todo eso multiplicado por la entalpía en baja presión como líquido saturado. A ver, ¿estaría correcta esta ecuación? ¿Qué dicen ustedes? Esta ecuación que está acá. ¿Está correcto o no? Sí, porque en realidad estoy utilizando la ecuación de continuidad para conservación de la masa y la ecuación de conservación de la energía, que es la ecuación de Bernoulli, en las cuales he reemplazado, en este caso, el flujo de condensado de baja presión por M1 menos el flujo de vapor flash. Y lo he reemplazado en la ecuación de conservación de la energía.
De tal manera que yo pueda hallar el flujo de vapor flash, que es lo que me interesa. ¿Ya? Entonces, M1 conozco, sí conozco, es 5 toneladas. ¿Ya? Vamos a ver un ratito. Vamos a preguntar, ¿M1 conocemos? Acá está M1. Ya está. La entalpía, la entalpía de líquido saturado, entrando a alta presión, entrando al tanque flash, está acá. Ahí está. El flujo de vapor flash es la incógnita. Ese va a ser la incógnita. Su entalpía, ¿podemos hallar su entalpía? Sí, porque es vapor flash. Y vapor flash es vapor saturado. Entonces, si este está a la presión manométrica de 3 bars, ¿me pueden decir ustedes cuál es la entalpía de vapor flash a una presión manométrica de 3 bars? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me lo dice eso? ¿Cuánto vale esa entalpía? Es la entalpía de vapor flash. Es vapor saturado a 3 bars. $561.4. Manométrica, ¿no? Que absoluta, ¿no? 160. Absoluta, manométrica había dicho. No, absoluta. Gracias. 604.7. Ah, ¿cambió? Ya está. ¿Así? ¿El vapor flash? Lógico que este vapor flash es vapor saturado, ¿eh? 604.7. ¿Ha mirado bien? No, pero eso sería Ah, no, 2700. 2737.6. Disculpe. Ahora sí. 1000. 2737.6. Ya está. Ahora vamos al otro. Aquí la presión es 3 bars. Ya. ¿Y cuánto es la entalpía de líquido saturado? ¿Me lo dijeron la otra vez? La entalpía a baja presión del condensado. ¿Cuánto sería como líquido saturado a 3 bars? 604.7. Ya está. Entonces, ahora mira, ya tenemos todos estos valores y hay que calcular el flujo de vapor flash. Este que hay que hallar. En esta ecuación, ¿ve? Calculemos, ¿ya? A ver, calculamos y lo colocamos aquí, pues, ¿ya? El resultado. A ver, eso va a ser hallémoslo en toneladas hora, ¿ya? Porque está en toneladas hora. Va a salir bien poquito. A ver, calculemos. A ver, calculemos, por favor. Y me dicen ustedes el valor. Eso va a ser lo siguiente. La masa 1 multiplicando. Ustedes si gusta despejen ahí. Sería flujo de vapor flash, la entalpía de vapor, la entalpía de entrada,
menos EBF. Y todo dividido entre esto menos esto. A ver, dígame si salió así o no. Sí, profesor. Sale eso, ¿no? Correcto. Ya está. Entonces, mira, a ver. Se ha generado una pequeña fracción, ¿no? Una pequeña fracción. Entonces, lo que yo haría es lo siguiente, ¿no? Es... A ver. Vamos a poner acá. Rumbo al equipo 2. ¿Sí? Rumbo al equipo 2. O sea, se regresaría esta masa que se encuentra ya a 3 bars. Esta masa que se encuentra a 3 bar, que es vapor saturado, ingresaría acá, al equipo consumidor 2. ¿Sí o no? Al equipo consumidor 2. ¿Está? Entonces, ahora, ¿cuánto en realidad necesitaría? Si antes necesitaba 2 toneladas, ¿cuánto necesitará ahora? Si le va a llegar este de acá, esto de acá, este vapor flash. Ese vapor flash, que es vapor ya a 3 bars, lo voy a hacer ingresar aquí. Por lo tanto, lo que viene del caldero, ¿cuánto será? ¿Cuánto necesitaría del caldero? La diferencia, ¿no? Lógico. Sería 2 menos 1.7728, ¿no? Eso es lo que necesitaría el caldero. Lógico, esto lo acomodan bonito, ¿no? Ya, esto lo vamos a ponerlo bonito. Esto acá lo volteamos. ¿Ya cambió? Sí. Esto es 400, 42, 4, 265, 800. Ya, y aquí sería la diferencia. 2 menos esta cantidad. ¿Está? Listo. ¿Se está ahorrando cuánto de combustible? ¿Mm? ¿Cuánto de combustible se estaría ahorrando? El equivalente a este que estoy señalando. El equivalente a ese vapor flash, que es 0.272 toneladas hora, yo ya lo voy a dejar de producir, porque lo estoy generando a través de un proceso de expansión. ¿Ya? Es por eso que ahora sí, mira, el flujo sigue siendo el mismo, pero la masa ahora va a ser menor, 1728. Significa que yo voy a ahorrar, voy a dejar de generar en el caldero 0.272 toneladas hora. Voy a dejar de generar esa cantidad de vapor. Y esa cantidad de vapor involucra una cantidad de combustible dejado de consumir. ¿Sí? ¿Está claro más o menos esa idea? A ver, mira sus apreciaciones. Apreciaciones. Profe dijo respecto al consumo de combustible, el equivalente a lo que se genera, o sea, Claro, 0. o sea,
Aquí antes necesitaba 2, ¿te acuerdas? Aquí era 2, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya era 2. Ahora, como yo he generado esta cantidad y es vapor ya a 3 bars, entonces este vapor, lo que yo voy a hacer es regresarlo y lo voy a colocar por acá. Lo voy a lanzar, ¿no? Significa que a este de acá que venía del caldero ya no va a ser la misma cantidad, sino que va a ser un poquito menos. 1728. Para que 1728 más 0,272 sean las 2 toneladas que necesita ese equipo consumidor 2. Ahora, ese equivalente, ese 0.272, yo ya no lo voy a producir en el caldero, sino lo voy a generar en el tanque flash de un proceso termodinámico, ¿ya? De recuperación. Entonces, ya no lo voy a generar y ya no va a existir una cantidad de combustible asociada a esta producción. Y esa es la cantidad de combustible que yo voy a dejar de consumir, pagar y emitir gases de efecto invernadero asociados a ese valor. ¿Ya? Asociados a ese valor. Esa es la finalidad del vapor flash. Ahora, si el vapor era el vapor saturado, era energía secundaria, el vapor flash se le va a conocer como flujo de energía terciaria. Ahí está. Flujo de energía terciaria. Es energía terciaria. ¿Ya está? Y nosotros podemos seguir siguiendo. Ya está. Ahí está, flujo de energía terciaria. ¿Sí? Ahí está claro eso es lo que hemos hecho ahorita. Tiene que quedar bien Sí, claro. profesor. Ya. Entonces, la tarea para ustedes va a ser la siguiente. ¿Ya? Mira, este de acá. Ahora, mira, estos 1278. Esto se va a hacer el desariador, ¿no? Al desariador. Acá le vamos a poner una flechita. Un puntito, ¿no? Un punto rojo. Y acá le vamos a poner un puntito rojo. Para indicar caracho, quédate ahí. Ya está. Ajá. La pregunta es, ¿cuánto está saliendo por acá? Del equipo consumidor 2. ¿Cuánto es la masa? ¿Mm? Si está llegando del caldero 1.728 y del tanque flash 0.272, ¿cuánto está saliendo por acá? Siguen siendo los dos. Sigue siendo los dos. ¿Ya? Sigue siendo los dos. Correcto, sigue siendo los dos. Más adelante va a haber un balance en el desariador también. ¿Ya? Por esa modificación. ¿Ya? Sigue siendo los dos. ¿Ya? Esa es la importancia. ¿Ya? Que este Q2 sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo porque es la suma de este flujo más este flujo que está con rojo, que es el que está acá. ¿Ya? Ya está. Entonces, mira, lo que les voy a pedir a ustedes es lo siguiente. ¿Ya? Si gusta, le sacan un poquito más al... Aquí hay para escarbar un poco, mira. Yo puedo generar acá otro tanque flash más. De repente va a ser poca la caída de presión, pero quiero ver su efecto. ¿Ya? Quiero ver su efecto, pero es un tanque. Simplemente es un tanque. Nada más. Entonces puedo poner otro tanque para aprovechar, ver cuánto puedo generar. De tal manera que pueda de repente reducir un poquito ligeramente esto, ¿no? Todo cuenta acá, en el coste de combustible. Entonces la tarea que ustedes van a hacer es la siguiente. Caramba. Número 1, van a hallar los indicadores de desempeño energético. ¿Ya? La eficiencia ya la tienen, va a hallar el flujo de combustible. ¿Sí? Van a hallar el flujo de combustible.
y van a hallar los indicadores de desempeño energético. En este caso estaríamos hablando de lo siguiente, ¿no? Aquí el indicador sería galón de R500 o entre tonelada de vapor. O su inversa, ¿ya? O su inversa. ¿Ya? Acá van a colocar soles por facturación R500 entre las toneladas de vapor. Y también van a hallar ahí las toneladas de CO2 equivalente emitida por tonelada de CO2, tonelada de vapor generada, ¿no? Están los tres indicadores básicos, ¿ya? Los tres indicadores básicos. Ahora, una pregunta más ahí. Si el costo del combustible representa el 90%, el 85%, pero el 90% del costo total operativo en la generación de vapor la pregunta es ¿cuál es el precio del combustible? ¿Cuál es el precio de la tonelada de vapor? Sencillo, mira, eso no es otra cosa del otro mundo, les explico. Si el costo del combustible es el 90%, el 100% ¿cuánto será? Papadita, ¿no? Le aumenta el 10% más, nada más. ¿Ya? Ahí en los indicadores, ya saben, y aquí también me hallan todo lo que han hallado aquí. Caramba, esta máquina. De locura. Todo lo que han hallado en esta hoja, lo van a hallar también acá. ¿Sí? Lo que quiero determinar ahí es, aparte acá quiero que hayan la reducción de cada indicador. ¿Sí? ¿Cuánto se reduce cada indicador de desempeño? Con esto. ¿Ya? ¿Sí se puede hacer o no? Pregunta. Pregunta, jóvenes. A ver, jóvenes, preguntas, ya ves, son las 1:01. Profesor Escate tiene con ustedes clase. Profesor, se refiere a los indicadores ya mencionados anteriormente en la hoja anterior, ¿no? También para este lado. ¿Cuál? En la parte final usted había puesto la reducción también. Se refiere a los indicadores ya mencionados, ¿no? Claro, sí, claro. O sea, hay en los indicadores, otra vez en esta hoja, modificación, y la diferencia en indicadores es la reducción o la mejora, ¿no? Porque en realidad mejora, ¿no? Y habría que agregarle también cuánto más le pueden sacar a ese equipo que está al costadito, ¿ya? Al equipo 3, ¿ya? Al equipo 3. ¿Cuánto más le pueden sacar? Ahí sí, mira, esta flecha ¿hacia dónde va? ¿Dónde iré? ¿Dónde va? ¿Iría el desaliador o no?
sí va al desaerador. Así como este está, como dice acá, creo que acá dice, ¿no? O al tanque de agua, ¿no? Por ejemplo, acá está, ¿no? Por ejemplo, ahí los tres condensados van al desaerador del caldero, ¿no? Al tanque de agua del caldero. También. Todos van, mira. El único que, este se regresa, ¿no? Se regresa y se aprovecha nuevamente. Este va al desaerador. Este también al desaerador. Y este también al desaerador. ¿Ya? Lo único que está con rojo está regresando porque ya adquirió un nuevo valor energético y se le va a utilizar. ¿Ya? Se le va a utilizar. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Porque esa tarea le estoy dejando. ¿Preguntas? A ver. ¿Está claro? ¿Está claro? No me obliguen a pasar asistencia. ¿Qué dice No, sí, profesor, sí se ha entendido. Está bien explicado. Entendido. La pregunta es, ¿en dónde, si yo este condensado, perdón, aquí va a entrar a un equipo, ¿no? Ah, va a entrar a este equipo, a este equipo. ¿Ya? Va a entrar a este equipo. ¿Ya? Listo, entonces ahí quedamos. Mire, y esto, así este ejemplo, uno puede hacer un diagrama de Sankey, ¿ya? Existen los diagramas de Sankey para plantas consumidoras de energía, en la cual nosotros vamos viendo cómo se va degradando la energía en terciaria, cuaternaria, ¿no? Y nuevamente regresa a su punto de inicio, y nosotros podemos hacer un diagrama de Sankey para una planta consumidora de energía, ¿ya? Ese término es propio de la escuela, ya se creó para el curso de plantas consumidoras de energía, ¿ya? Y de repente no lo han utilizado, entonces ya saben que lo pueden utilizar, ¿ya? Pueden elaborar un diagrama Sankey para una recuperación de condensado, ¿ya? Y eso no lo van a encontrar en ningún libro, ¿ya? Es propio de la escuela, ¿ya? Y propio del curso de plantas consumidoras. Muy bien, ¿no hay más preguntas? Listo, entonces los dejo libres. Entonces, para indicarles que la próxima semana, el martes, estamos recogiendo a través de la plataforma el ejercicio de diagnóstico, de caracterización de la demanda. No se olviden de enviarme ustedes bajo mensaje WhatsApp privado si gustan el primer valor leído, indicarme el lugar donde lo están haciendo su lectura, para ayudarles en este caso el factor del medidor, ¿ya? El factor del medidor. Este ejercicio también se recoge el día martes de la próxima semana. La segunda semana, entonces, de enero, nos desplazaríamos por grupos reducidos a la planta de vapor de la planta piloto, ¿ya? La idea es así, ¿ya? Reconocer con todo lo que tengamos, veamos qué podemos hacer, ¿ya? Bueno, si no hay más preguntas, así quedamos, ¿ya? Hasta luego. Vamos a grabar esto.